donde quieres estar. Buenas noches y bienvenidos. Este día las autoridades de seguridad pública se reunieron con un alto representante de la Organización de Estados Americanos para congratularse de los logros obtenidos por el gobierno en el combate a la delincuencia, destacando la baja en la cifra de homicidios a 8 diarios. Mientras tanto, la Fiscalía General de la República está en una cruzada para la obtención de más recursos para la institución y la palabra, o más bien, las siglas CICIES, ya salen de la boca del fiscal general, es decir, una comisión internacional contra la corrupción y la impunidad, cuya existencia sería, para muchos, la aceptación de un Estado fallido en detrimento del fortalecimiento de nuestra propia institucionalidad. Sin embargo, el tema está en el debate público y el único autorizado para solicitar unas CICIES a la comunidad internacional es el presidente de la República, Salvador Sánchez Serén. En los últimos meses hemos visto también la aplicación de una ley que existe desde finales del año 2013 y que a lo largo de los años ha tenido reformas y modificaciones. Hablamos de la denominada Ley Especial de Extinción de Dominio y de la Administración de los Bienes de Origen o Destinación Ilícita. Una normativa legal que tiene retrospectividad y que busca echarle el guante en favor del Estado a los bienes obtenidos de forma ilícita por parte de la delincuencia. Hoy queremos ahondar sobre esta ley, partiendo de supuestos vicios de inconstitucionalidad en varios de sus artículos, principalmente en lo relativo a vulnerar la seguridad jurídica de los ciudadanos. La duda nace del proceso civil seguido al diputado Reinaldo Cardosa, absuelto en un tribunal civil, pero despojado temporalmente de sus bienes en un juicio paralelo o independiente que le sigue la Fiscalía. Nadie en este programa, nadie acusa o defiende al diputado. Solo queremos entender qué es lo que está sucediendo. El tema es tan controversial y la psicosis de la clase política e incluso de círculos empresariales de este país es tan grande que nadie habla en voz alta sobre este tema. Además hablaremos de política, diálogo o no diálogo entre el gobierno y Arena y los acuerdos que están pendientes para no llevar al país a otro atolladero fiscal. Nos acompañan una política de izquierda con formación jurídica y un abogado que también ha sido político y funcionario. Dupla perfecta para ayudarnos a comprender estos temas planteados en Bola al Centro, con la opinión de quienes hacen opinión. Radio 102.9 te invita a entender la política desde la experiencia política. Presentamos a continuación Bola al Centro, la opinión de los que hacen opinión desde una lógica política y ciudadana. Gracias a Boca de Lobo, pasta y pizza artesanal y Drink It de Premium Wine Shop. ¡Bienvenidos! Bienvenida Jacqueline Rivera, diputada por el FMLN, relatora de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales y vocal de la Comisión de Reformas Electorales y Constitucionales. Diputada, buenas noches, bienvenida. Buenas noches, gracias Tony por la invitación y un placer estar en tu programa. Me estreno hoy. En Bola al Centro. Sí, me estreno hoy contigo. Pues qué bueno, bienvenida, siempre es un gusto tenerla aquí en Radio 102.9. Y a un buen amigo, Julio Valdivieso, abogado, notario de la República, ha sido funcionario y ha hecho ahí sus pininos políticos también desde hace mucho tiempo. Y incluso pues buscó una diputación para esta legislatura. Julio, bienvenido. Bueno, Tony, un placer estar contigo y también por primera vez. Por primera vez compartimos tribuna. Va a ser interesante. Sí, que bueno, ambos están, digamos, ideológicamente en lados opuestos, pero tienen formación jurídica ambos. Creo que el enfoque que le deberíamos, sugiero, aquí yo creo que debemos de establecer principios, ¿verdad? Que creo que, aunque ideológicamente no compartemos, pero creo que ambos somos abogados y nuestro primer juramento es defender los principios constitucionales y la ley. Sí, es que yo creo que va a ser interesante entre las dos ópticas. Jacqueline, le decía yo antes de ir al aire, recuerdo aquellas entrevistas en el programa de la mañana, justo cuando estaban a punto de aprobar esta ley de extinción de dominio, que luego tuvo reformas, entiendo, el año pasado. Y la duda era,
¿Cómo es posible que esto sea, digamos, un proceso independiente de cualquier proceso penal? Planteaba yo en la introducción el caso del diputado Reinaldo Cardosa. Era muy específico en decir, aquí nadie lo acusa o nadie lo defiende. Lo que queremos entender es cómo sale bien librado de un proceso civil, pero por otro lado, ¿cuál sería la palabra? Le embargan sus bienes. Sí. Entonces uno dice, bueno, no salió inocente de por allá y cómo es culpable de por aquí. ¿Cómo es la cosa con esta ley? Bueno, gracias y una vez más, muy complacida de compartir tribuna con mi estimado amigo Julio. Yo quisiera quizás para entrar en contexto del tema, Tony, aprovechar tu micrófono para compartir dos premisas. En primer lugar, en El Salvador se está aplicando, ya vamos a hablar de la ley de extinción de dominio, se está aplicando una ley inexistente que se llama Ley de Enriquecimiento Ilícito. Esa ley no existe. Esa ley fue derogada por la Asamblea Legislativa y se está aplicando esa ley. Ese es un primer vicio del procedimiento, un primer vicio. Segunda premisa, esa ley se derogó, si tú recuerdas, cuando aprobamos la ley de probidad y que la sala de manera arbitraria dijo, suspendo la vigencia de la ley de probidad y revivo la muerta. Ese, en derecho, es una aberración jurídica. No puede, a través de una sentencia, revivir una ley, porque la única instancia facultada para derogar leyes, para hacer leyes, se llama Asamblea Legislativa, le guste o no a la sala. Pero la sala no puede revivir. Esa es una primera premisa que yo quiero sentar, porque hay otro tema, antes de entrar a la ley de extinción de dominio, mi querido Tony, que no se aborda. Yo siempre he dicho que nuestros juristas en este país o se hacen del ojo pacho, o sienten que les tienen la cola pateada, algo deben, o no entienden la gravedad de la irrupción del ordenamiento jurídico que está sufriendo El Salvador, en todo sentido. Y te doy un elemento esencial. Como vamos a hablar del caso de Reinaldo Cardosa, fíjate qué aberración jurídica el procedimiento que se sigue. La sección de probidad, aquí, y seguramente vamos a coincidir con Julio, la sección de probidad emite un dictamen. El dictamen que emite la sección de probidad lo avalan 5 magistrados. De la Corte Suprema de Justicia. Corte Suprema de Justicia. Ese dictamen avalado por 5 magistrados que emite la sección de probidad, porque no es cierto que es la sección de probidad la que decide el dictamen, sino los 5 magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Los magistrados determinan qué caso sí y qué caso no. Y qué caso se investiga y qué caso no. No es la sección de probidad. Ese es un primer elemento de violación al procedimiento. Y luego se van a la Corte Plena. Donde están los mismos 5 magistrados. Donde están los mismos que ya emitieron opinión, porque ya avalaron el dictamen. Se van a la Corte Plena, vuelven a ver el caso y vuelven a votar por lo mismo, por Dios. Pero no solo eso, la Corte Plena ni lo ve, porque ya el dictamen va firmado, allá solo medio se los lee, mire, este es el próximo a investigar, así que mándelo a una cámara. Y luego la Corte en Plena firma el dictamen, lo manda a la Cámara Segunda de lo Civil. Fíjate, solo estoy explicando el procedimiento aberrante y viciado que tiene. Estos magistrados están cometiendo prevaricato, se llama, prevaricato, y a lo mejor hoy no se pueden procesar porque tienen fuero, pero van a dejar de ser magistrados. Y las víctimas de sus actos arbitrarios tienen a salvo el derecho de procesar. Pero te sigo contando la historia porque tiene que ver con la ley de extinción de dominio. Entonces se va a la Cámara. La Cámara resuelve, sentencia. ¿Y sabes cuál es la instancia que tiene el sentenciado en esa Cámara para acudir a una segunda instancia? Otra vez la Corte. Por Dios. Más aberración jurídica que eso no puede existir. ¿Cómo vas a impartir justicia si el proceso está viciado de conflicto de interés? Quedémonos ahí antes de entrar a la ley de extinción de dominio. ¿Está viciado ese proceso o muy poco se habla de este tema también, Julio Valdivieso? Bueno, yo quiero empezar diciendo que yo aquí he acudido a una invitación tuya. Yo no vengo a defender personas.
no me gusta irme a un caso en concreto, aunque se pueda tomar. Yo vengo a defender principios. Así me han educado y así lo voy a sostener. Y comparto contigo, Jacqueline, cuando digo que hace falta más voces en este país. Y mantengámonos en esa línea del tema de los principios para claro. En este tema. En ese sentido, de ser cierto, como lo está planteando, yo no tengo ahorita elementos de juicio, se escucha de que el procedimiento se vuelve en juez y parte. Sí. ¿Sabes lo que yo no entiendo, Jacqueline? Es que me digas de que los 15 magistrados, me resisto por lo menos yo a creer, firmen avalando una decisión de 5. No lo quiero creer. Es decir, porque cada magistrado, entiendo yo, pues, es independiente, cada magistrado tiene su propio criterio, y si es la Corte Plena, que en mi criterio es el máximo tribunal de este país, yo sí creo que habría que revisar. Y tú dijiste una cosa muy verdadera, a muchos se les olvida. La Constitución nuestra claramente dice que los funcionarios son responsables personalmente por las violaciones que se le hagan a esta Constitución y subsidiariamente el Estado. Creo que lo que se ha perdido de vista en este país, y lo tengo que decir por principio como abogado, y segundo porque estoy convencido, que hemos olvidado el principio de legalidad que rige el actuar de todos los funcionarios de este país, incluyendo los señores magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y ese principio se supone que es que nadie puede estar al margen y que sus facultades devienen de la ley. Es decir, no es lo que yo creo o lo que la Jacqueline crea, no. El principio de legalidad que establece el 86 de la Constitución dice que los funcionarios son delegados del pueblo y no tienen más facultades que la que expresamente les da la ley. Si no retomamos ese principio como el actuar de la administración pública, lo que ahora están aplaudiendo en algunos casos se va a revolver y quizás se le va a revertir. Yo creo que las aspiraciones que tuvo, y no voy a entrar a discusión cuáles fueron las razones de por qué este país pasó en guerra 12 años, pero en materia penal, las famosas confesiones extrajudiciales que se sacaban, que fue en un momento la reina de las pruebas, se llegó a deslegitimar tanto el proceso que ya no se cree. Como el testigo criteriado actualmente. Pudiera ser ese caso. Entonces yo siento que yo no estoy en contra en que no se investigue, por el contrario, creo que el país merece claridad y la persona que después de que se le garantizó su debido proceso mediante todas las defensas posibles, hay una sentencia condenatoria firme, pues tendrá que responder de sus acciones. Culpable. Culpable, así es. Fue oída y vencida en juicio. Ajá. Pero hasta entonces, son las reglas del juego, lo que dice la Constitución, se presumirá inocente mientras tú no le comprobes lo contrario. Pero la presunción de inocencia, erróneamente, en mi criterio, no solo es que se me presuma, que me des el tratamiento de inocente. No se vale, y eso te lo digo, lo he dicho públicamente, que en qué abona el proceso que saques a una persona amarrada como que es garrobo, y no me refiero a un delito de cuello blanco, aún las personas de pandillas no tendrían por qué estarla sacando de ese término. Porque el fiscal dijo hace poco, es que hasta ahora que están saliendo estos casos, que hay personas que están hablando yo no de este me tema. voy a definir a personas ni a la valoración de su declaración. Te estoy diciendo que tanto derecho tiene ese que se robó una gallina, que aparece como marero, como uno de cuello blanco, ¿a qué? A que se le presuma. Pero no se vale que le hagas un juicio mediático a cualquier persona, ¿verdad? Y si se equivocaron allá por los clasificados, vengas a sacar una aclaración. Eso no se vale. Y yo creo que aquí sí Jacqueline nos ha emplazado a muchos colegas para que, si los abogados, que somos los llamados a defender la legalidad de este país, no decimos nada y callamos, después mañana no nos arrepintamos de las cosas que pueden suceder. Sobre esto que acabas de decir, hablando con un abogado me decía, lo que pasa es que al final vas a tener que ir a los juzgados, ahí el sistema funciona tal y como está en estos momentos montado, y si no te adaptas al sistema te puede ir mal en el caso. Bueno, yo quizás... Qué pena.
no daría. Yo quiero confiar que el sistema funcione. Quiero confiar. Ya que alguien le da risa. Pero te voy a decir una cosa. Pero, ¿se habla o no entre los abogados de esto, digamos, más, en voz baja? No, ¿sabes lo que yo sino que lo pueda intentar el acusador particular, que no es la fiscalía, porque la fiscalía no es acusadora en mi concepto. La fiscalía es garante de la legalidad de este país. No es acusadora. Tiene 13 atribuciones y dentro de una de ellas el ejercicio. Pero te voy a decir que la fiscalía intente cualquier cosa, a mí eso me tiene sin cuidado. ¿Sabes lo que no paso yo? Que lo avalen los jueces. Porque las actuaciones de la fiscalía están legitimadas o no por un juez. Si un juez, por la razón que sea, por temor, por lo que le por la presión no pública, sé, lo que sea. Pero ¿qué te pasaría a ti si algún día, Dios no lo permita, te ves inmiscuido en un problema de carácter legal, un accidente de tránsito? ¿Cómo te gustaría que fuera el juez? Independiente, valiente, ¿verdad? Probo. Para ser juez se necesitan no solo cualidades intelectuales, se necesita también valentía, por no decir otra palabra que está vedada en el calor de esto. Entonces yo sí quiero creer que el sistema judicial debe de pararse de una vez por todas. Creo que hay más jueces honestos y honrados que pocos jueces malandros que dañan un sistema. Entremos en materia. Artículo 10 de la ley dice: la acción de extinción de dominio se ejercerá mediante un proceso autónomo e independiente de cualquier otro juicio o proceso. Sí. ¿Qué es lo que ha pasado Mira, entre lo civil y lo penal? Yo por eso comenzaba a explicar el procedimiento que está haciendo probidad de una ley que ya dije, inexistente. Pero por si fuera poco, el procedimiento es viciado de muchos conflictos de interés. Entonces, desde ese momento, el procedimiento que se esté siguiendo, más allá, que comparto lo que dice Julio, los que salen de probidad, que investiguen el que le ha robado al pueblo, que lo echen preso, hombre. Si no tiene derecho a enriquecerse a costillas del pueblo y de las necesidades de la gente, pero que se sigan los procesos, el debido proceso. El problema es que los jueces actualmente en nuestro país, mi percepción, yo no soy penalista tampoco, pero hay un criterio jurídico que dice que cuando existe duda respecto a algún concepto, se aplica en la sana crítica del juez lo más favorable al reo. Pero por Dios, yo me atrevo a decir que en este país, cuando existe duda, lo que se aplica es lo más favorable al juez. Es decir, en este país no tenemos jueces que se enfrenten al imperio mediático que condena a las personas. Aquí tenemos a los jueces de rodillas, Tony. Y si no, yo le enumero 2 casos. En el país, en San Salvador, hay 15 jueces de paz, 15 juzgados de paz. Yo me pregunto, ¿por qué el fiscal solo presenta requerimientos en el 7º, a veces en el 9º y en el 5º de paz? ¿Y los otros por qué no? ¿Y no le parece que si el fiscal tiene la decisión de decidir a dónde va a procesar penalmente a una persona, y si él elige al juez, allí ya puede estar viciado el procedimiento, porque probablemente ya habló con el juez y ya se puso de acuerdo con el juez para que la sentencia salga como él dice? Esa es una reforma, Julio, que hay que hacer, porque desde ese momento ya es viciado el procedimiento. Nosotros no podemos permitir que las demandas penales, el fiscal decida, voy donde fulano, porque fulano este me va a seguir la onda a mí, no va a aplicar justicia, me va a seguir la onda. La onda que está de moda hoy es que aquí no se respetan procedimientos, aquí primero se condena y después se investiga, esa es la onda. Y los medios de comunicación, mi querido Tony, pensando de manera ingenua, que ellos no van a parar también en esas batallas campales injustas de procesamiento, le siguen la onda a esas arbitrariedades jurídicas. ¿Qué dijo la ley de extinción de dominio? Que yo digo, miren, y como dijo Julio, no vamos a evaluar casos concretos, pero sí vale la pena poner un ejemplo. La ley de extinción de dominio tiene un fin específico que se llama que si una persona ha adquirido un bien y de la investigación se advierte que a lo mejor el origen del dinero
con que compró ese bien no es lícito, la Fiscalía inició una investigación. 2 etapas tiene la extinción de dominio, así lo dice la ley. Yo estoy, pero 100% segura que en este caso no se está aplicando la ley. Se están aplicando criterios, a mi juicio, caprichosos. Yo más veo al fiscal general un poco, como quien dice, como no gané la batalla en lo civil, a este me lo acabo porque me lo acabo, algo así lo siento. Y a mí me parecería peligroso que el fiscal se ensañara. Yo no estoy defendiendo a Reinaldo, con una persona que el fiscal, con tal de ganar la batalla y decir, mire, yo soy el imperio de la ley y respeto procedimiento, y te explico por qué. La primera etapa de la ley de extinción de dominio que nosotros aprobamos dice, el fiscal de extinción de dominio primero investiga si hay algunos indicios de que ese bien haya sido adquirido de manera ilícita. Esa es la primera etapa. Que hay juzgados especializados. Solo uno hay. Y te voy a decir una cosa. Una vez él investiga, dice el fiscal, él presenta la demanda de extinción de dominio ante el juez. ¿Sabes? Y hasta que la presenta ante el juez, el fiscal puede emplazar al ciudadano a quien le está cuestionando el bien. Pero dice también la ley que durante la investigación inicial encuentra que es necesario proteger el bien que va a investigar, es decir, ponerle una medida precautoria, cautelar, dice la ley de extinción de dominio, estoy parafraseando. Entonces dice, el fiscal pide que se anote preventivamente el bien. ¿Y cuál es el efecto de una anotación preventiva? Que el sujeto que va a ser investigado, porque todavía el bien es de él, no se lo han quitado, que el sujeto no enajene el bien, es decir, no lo venda, no lo regala, no lo traspasa. Ese es el efecto de la anotación preventiva. Mientras se sigue el proceso, así dice la ley, Tony. Mientras se sigue el proceso, está la anotación preventiva para garantizar de que si el juez, si el fiscal gana el juicio, pues pueda recuperar el bien. Ese es el propósito de una anotación preventiva. En ninguna parte de la ley, y créanme que yo le he vuelto a leer artículo por artículo, en ninguna parte de la ley dice de que el juez de extinción de dominio puede ordenar embargar un bien si ni siquiera ha puesto la acción de extinción de dominio, por Dios. En ninguna parte de la ley. En la ley lo que te dice es que puede pedir medidas cautelares, pero el embargo, mi querido Julio, no es una medida cautelar. El embargo es una expropiación que en materia civil y mercantil se ejecuta cuando ya se ha admitido la demanda, ¿de acuerdo? Y hay un documento ejecutivo con una garantía hipotecaria, en ese momento se ejecuta. Aquí el juez de extinción de dominio, la jueza, ha ordenado el embargo de bienes donde ni siquiera han presentado la acción de extinción de dominio. Entonces, la ley no es mala. Yo sé que tú tenés observaciones y me las hiciste cuando vinimos a hablar de la ley. La ley tiene propósitos buenos. El problema es que quien está aplicando la ley está aplicando mal la ley. Julio. Y a mí me parece que hay una acción, o la jueza no conoce la ley, o la jueza se ha dejado llevar por la onda grupera de la fama. La onda grupera, pues salir en la tele, Julio, y que lo entrevisten. Entonces, me parece que esa es una aberración, pero te termino la idea. Sí. Insisto, yo no estoy defendiendo personas, estoy defendiendo procesos. Entonces, ordenan el embargo. Y mire qué cosa más delicada. El CONAV, ciudadanos que me están escuchando, es Consejo Nacional de Administración de Bienes, que fue creado para hacer aplicar efectiva la ley de extinción de dominio. El CONAV no tiene facultades para ir a una casa, así lo dice, mira, y te leo para con pruebas, decimos los abogados, el artículo 76, dice, fíjate, solo para demostrar que hay aberraciones, y esta es una aberración que si se deja pasar de esa forma, les puedo asegurar, ahí vamos a ir todos y nos van a quitar todo, aunque lo hayamos obtenido de manera legal. Ese es el tema. Aquí no es el caso de una persona. Aquí es el caso de que si abrimos esta puerta de irrespeto a los procesos, mañana vamos a amanecer sin casa. Pero ver, dice el artículo 76
de la ley de extinción de dominio. Sí, pero esto pero te lo supone explico. arbitrariedades por parte de la Fiscalía. No, de la jueza también, de los también. De los dos. Dice el artículo, mira. Artículo 76, administración y destinación de los bienes. Esta es la facultad del CONAV, del Consejo Nacional. Dice, los bienes de interés económico, como puede ser un inmueble, ¿verdad? Un carro o cualquier cosa que se pueda transformar en dinero, sobre los cuales se hayan decretado medidas cautelares, es decir, una anotación preventiva, por ejemplo, y no estén sujetos a registro. Pasarán de inmediato al CONAV y no estén sujetos a registro. Es decir, lo que el CONAV ha hecho de ir a tomar posesión de un bien inmueble donde ni siquiera se ha presentado la acción de extinción de dominio, eso es una ilegalidad. No lo puede hacer. Y el CONAV va a decir, mire, yo lo hice porque me lo ordenó la juez. Entonces la juez la que está errando en la interpretación de la ley. Yo ese tipo de procedimientos, mi estimado Tony, no los acepto, no los comparto, y aunque eso después aquí uno tiene que andar como con la espada de Damocles, ¿verdad? Porque usted aquí no puede hablar mucho, porque si habla mucho, ya le dice, y ahí la tengo en la lista, y siga hablando porque usted va mañana. Yo digo, el que nada debe, nada teme, pero hay que decir las cosas como son, hombre. Y cuando hay abogados que dicen de que como tienen juicios en los juzgados, que tienen que ir donde el juez y que por eso no pueden opinar, por Dios, esa es una vergüenza ajena que a mí me da, porque entonces ¿para qué estudiaron derecho si no son capaces de defender el Estado constitucional de derecho? Julio. Bueno, aquí entran un sinnúmero de aplicaciones. Debo entender, por lo menos ese es mi criterio, que una cosa son los bienes y otra cosa es el imputado. Esta ley está aplicada al bien y no a la persona. La persona es correcto. Sino a los bienes. Dentro de eso, Jacqueline expuso lo que se llama el indubio pro reo. Así se conoce a nivel doctrinario, que en caso de duda lo favorable al reo. Quiero dejarte enterada, fue uno de mis eslogan que yo propuse cuando corría de diputado, y es que he llegado al convencimiento que el problema de este país no es un problema de leyes, es problema de aplicación. Tú podrás tener la mejor ley del mundo, pero si el que la va a aplicar o no la entiende, o no la quiere, o la va a interpretar, así sea la mejor, no se va a ir al fondo de la situación. Viendo cómo está la ley, hubo una reforma, que no sé si tú estabas de diputada o no, es el decreto 355, ¿verdad? En el cual reformaron el artículo 23 de la ley de extinción de dominio. Y el 27. Y el 27. Pero más que todo, quiero empezar por el 23, que habla que si se han decretado medidas cautelares en la fase de investigación. ¿Verdad? El fiscal especializado deberá presentar solicitud de inicio de extinción de dominio o decretar el archivo según correspondan en un máximo de 90 días. Así dice esta reforma. Sí. ¿Qué debe de ser? Me imagino que en la investigación determina. El plazo antes era 60, por eso solo lo incrementamos a 90 días. Se pasó a 90 días. Pero ¿qué te obliga? Que te obliga a presentar la acción, o sea, lo que podía ser la equiparación en un proceso civil de la demanda. Entonces, ¿qué pasa? La medida cautelar, si bien es cierto, debe tener dos supuestos, dijéramos. La apariencia de buen derecho, ¿verdad? Y que la sentencia no pueda reparar lo que se haga. Con esas finalidades se extiende una medida cautelar. Yo particularmente nunca he obtenido, y creo que hasta esta sala, es que se han dictado medidas cautelares contra la ley. Sí. Y es que una ley no puedes partir de que es inconstitucional, es al revés. Sí. Partís que todas las leyes de este país son constitucionales. Por lo tanto, no debería de haber medidas, pero como en este país ya no se atina, se aprobaron esa situación. Sí. ¿Qué es lo que se trata la medida cautelar, Tony y Agni? Prever de que no se vaya a disponer a través del embargo. ¿Sí? El embargo es una medida precautoria para que, en el caso en materia civil, y después para pasarme aquí, es que yo tengo un título ejecutivo que trae pareja de ejecución, letra de cambio, cualquier cosa. Sin que el demandado se dé cuenta, entablo la demanda, el juez, vista la fuerza ejecutiva, decreta el embargo
y me embargan cualquier bien por el derecho general de prenda que tiene el acreedor. ¿Qué pasa? No es que me quiten el bien en materia civil, lo que hace es que me limita la disposición del bien. Yo no, pero usted puede seguir viviendo ahí. Seguir viviendo en el tema. Totalmente. Estoy hablando civilmente. Sí, lo que no puede hacer es venderlo, ¿sí? Porque está comercializarlo. sujeto, y además, pero hay no una lo pueden prohibición lanzar de su expresa. casa. Vos no puedes vender un bien que sea, Claro, Y cuando registro. son bienes muebles, en otras partes, dice Julio, perecederos. Entonces, imagine que lo que ha decomisado son camarones, por ejemplo. pero ahí se le arruinan mañana. Pero mira, Jacqueline, entonces se los puede traer y los vende para antes que se le arruinen. Pero y entonces, ¿por qué? Si eso ha sido así, lo ha presentado, ¿por qué los jueces avalan? Pues porque con todo y la crítica que le puedan hacer al fiscal. El fiscal puede pedir, Julio, puede pedir la luna allá del juez y se la da. Exactamente, Aquí entonces hay un está problema del sujeto juez. a un control jurisdiccional. Claro. Entonces, Pero para yo mí el dije problema que la no es el jueza ha entrado fiscal. en la onda El grupera. problema para mí son los jueces que avalan las resoluciones. Es decir, yo no sé cuáles fueron los elementos de juicio que tuvieran, ¿verdad? Pero si le avalaron al fiscal, le legitimó la acción. Ahora, que tenga sus consecuencias, pues le van a deducir responsabilidad a la juez. Sí. Porque si yo, fiscal, estoy cometiendo una ilegalidad en la presentación, vos como juez me puedes decir, perdóneme, no es procedente, sin lugar. Quedémonos ahí porque hay que traducirle más todavía esto a la población y poner en contexto, ¿verdad? Y hemos dicho, nadie está defendiendo, nadie está acusando a nadie. Solo queremos entender qué es lo que ha sucedido o lo que podría suceder en otros casos. Me están pidiendo pausa, ya volvemos. Escuchas Bola al Centro, para entender la política desde la experiencia política. Gracias a Boca de Lobo y Drink It. Muy bien, nos acompañan mientras degustamos ricas viandas de Boca de Lobo y una copita de vino en este programa. Jacqueline Rivera, diputada por el FMLN, y Julio Valdivieso, abogado y notario de la República, y estamos hablando de la ley de extinción de dominio que se aplicará sobre cualquiera de los bienes que se encuentren descritos en los presupuestos que dan lugar a la extinción de dominio y provengan de o se destinen a actividades relacionadas o conexas a lavado de dinero, crimen organizado, maras o pandillas, agrupaciones o asociaciones y organizaciones de naturaleza criminal, actos de terrorismo, tráfico de armas, tráfico y trata de personas, o sea, todo lo malo. Es decir, cuando uno lee esto dice, bueno, me parece correcto que al mal, claro, que a los delincuentes se le quiten recursos. Se le quiten los bienes y los recursos. Esto fue impulsado, entiendo yo, en el marco de la aprobación del Fomilenio 2, en un paquete de leyes que se aprobó también, entiendo yo. Esto se aprobó en noviembre del 2013. Sí. Habían reformas también a la ley de lavado de activos y estaba en discusión también la ley de asocio público-privado. Pero más allá de eso, Tony, más allá de en qué paquete, en qué contexto se aprueba la ley, cuando se comienza a discutir el tema, la finalidad de la ley era precisamente que alguna complejidad, digamos, de delitos de compleja realización, por ejemplo, que son las que cometen las organizaciones criminales, que por alguna situación no logras configurar la tipificación del delito. Penalmente, o sea, es decir, ese fue el debate de la ley, y entonces no lo podés configurar penalmente, pero a todas luces, todo el vecindario, todo el mundo sabe que él es narco. Y tiene lanchas, tiene casas, tiene ranchos en la playa, tiene hasta helicópteros. Todo el mundo sabe que él es narco, pero no le podés probar el delito. Entonces dice, o algunos que salen por una leguleyada, por una firma, por un plazo que no se cumplió. Sí, o que el juez lo sacó, pues, o sea, es decir, como han sucedido casos acá. Fíjate que yo tengo un ejemplo, y quiero poner un ejemplo de un municipio de mi departamento donde yo soy diputada, San Pedro Perulapán. Hace más o menos
3 meses en San Pedro Perulapán, la policía hizo una redada de más de 60 pandilleros. Más de 60 pandilleros. Todo mundo sabe que son pandilleros. De esos 60 pandilleros, ya soltaron a 57. Ya están de vuelta en San Pedro. ¿De qué sirvió que los agarrar infraganti? O sea, en el hecho, todo el mundo sabe que son, y solo 3 han dejado procesados. Los primeros los dejaron ir en audiencia inicial. Entonces, ¿cuál era el espíritu de la ley? Que cuando la justicia penal no alcanzase a materializarse por deficiencias en el sistema, porque la fiscalía no presentó bien el requerimiento, porque no presentó la prueba que necesitaba, o porque el juez simple y sencillamente le tuvo miedo, le pagaron, se hizo del ojo pacho, cualquier cosa que pasase, y hubiera un instrumento que se dedicara, vaya, saliste pues, no sé por qué te dejaron salir, pero vos no trabajás y tenés 3 carros, vos no trabajás y tenés 3 casas, vos no trabajás y tenés dinero, o sea, es decir, entonces no llega la justicia penal, va la ley de extinción de dominio, ese es el propósito de la ley. O sea, es decir, es quitarle dinero al mal para que el mal se le inhiba su capacidad de seguir delinquiendo. Lo cual está bien. Lo cual es positivo. Por eso yo digo, el espíritu de la ley es positivo, pero como decía Julio, cuando en una ley se dejan algunas especificaciones que dan lugar a discrecionalidad en su aplicación, puede caer en manos de un juez resentido, ¿verdad? Un juez que a lo mejor lo trataron mal hasta en la universidad y que se va a desquitar con todo el mundo. O sea, es decir, puede dar lugar a eso. Sin embargo, yo debo decirte, más allá de las deficiencias que puede tener esta ley que hemos aprobado, yo sí creo que la ley tiene procedimientos expeditos. Así es. Expedito. No hay por qué justificar de que se salten procesos. Es decir, la ley no dice que un embargo o una anotación preventiva sea causal de lanzar al dueño. Eso no lo dice la ley. La ley no dice que de un embargo o una anotación preventiva toma posesión el CONAV. Eso no lo dice la ley. La ley no dice que a usted le van a anotar preventivamente todos sus bienes. La ley dice lo que usted no ha podido justificar. Y aquí hay una cosa rara, porque aunque esta ley es autónoma, se declara que no hay enriquecimiento ilícito. Por cierto, no hay sentencia todavía escrita, solo se leyó el fallo, Julio, dicen, en las noticias uno ha visto, el fallo de enriquecimiento ilícito. Y en la mañana de ese día, estamos hablando del diputado caso, Cardosa, y yo lo pongo de ejemplo porque ahí es donde nosotros podemos ver, ciudadanos y ciudadanas, ya voy a poner otro ejemplo, donde se han saltado procedimientos que no deben de saltarse. Por ejemplo, cuando la Cámara Segunda de lo Civil, fíjate, y voy a poner el otro caso, porque aquí hay algunos, aquí si sale un político procesado, todo el mundo aplaude, pues sí. Somos los más despreciables de todos. El chacal de Sábado Gigante se queda pachito. Entonces, pero cuando algunos casos, con razón. En algunos casos, pues sí, pero aquí pagamos justo por pecadores. Que algunos dan motivo. No, mire, exacto, pero no se diferencia, ¿va? Yo por eso digo, en el caso de la Asamblea, usted se sube a un bus cuyo destino usted no lo ha definido, pero siempre lo untan. Pero bueno, si ustedes se acuerdan, por eso de las aberraciones jurídicas que yo señalo, y coincido plenamente con Julio, cuando la Cámara Segunda de lo Civil le dio a Mauricio Funes la posibilidad que pudiera declarar allá en Nicaragua, si se acuerdan, porque como esas cosas se olvidan, inmediatamente salió un magistrado de la Sala Constitucional, Rodolfo González, diciendo que estaban observando esa medida que había dado la Cámara. Por Dios, eso se llama inmiscuirse en una instancia donde ellos no tienen vela en ese entierro. ¿Y quién le ha dicho a usted que la Sala de lo Constitucional debe de darle seguimiento a las resoluciones de una Cámara de lo Civil? No es instancia. Entonces, cuando usted ve ese tipo de declaraciones, ¿a qué conclusión llega? ¿Están aplicando la Constitución? Yo sí digo que están aplicando la Constitución, pero quizás la de Alemania, no la de aquí. La de El Salvador no es. Es decir, están aplicando procedimientos. Y lamentablemente, esta jueza que yo no conozco, la jueza de extinción de dominio, o desconoce la ley de verdad, y yo espero no hacerme acreedora de una demanda por lo que estoy diciendo, porque conozco la ley, o simple y sencillamente los jueces se acomodan y no analizan. Porque el fiscal puede pedir la propiedad de la luna, allá del juez si se la da.
El fiscal puede pedir que nos echen preso a todos, allá del juez y se la da. Ahora, es decir, entiendo el ejemplo de Funes viniendo de una diputada del FMLN. No, pero lo pongo como ejemplo en la intromisión de las instancias. Es decir, aquí nosotros, Tony, para los que no son abogados, pueblo salvadoreño, nosotros hemos violentado la Constitución como usted no tiene idea. Es decir, usted ha violentado procesos que después se los van a aplicar a usted. Y como usted no tiene poder, ni siquiera las noticias lo van a sacar, ni siquiera la radio de Tony pues lo va a sacar, usted va a morir en el anonimato, pero se la van a aplicar. Ese es el temor de aceptar como estudiantes, como conocedores de la ley, este tipo de procedimientos. Entonces yo digo, yo acompaño que la ley es buena. Total. La ley es buena y la ley dejó procedimientos expeditos, pero quienes están aplicando la ley, la están aplicando mal. Entiendo que en algún momento, corrígenme si me equivoco, se admitió por parte de la Sala Constitucional un recurso en el tema de la seguridad jurídica, porque vulneraba, dice aquí, reabrir un caso cuando aparezcan nuevos indicios o evidencias que desvirtúen las razones. El tema de la incertidumbre vitalicia de esto. ¿Lo podríamos explicar, Julio, a la audiencia? Mira, primero te quiero decir que yo comparto totalmente. La ley fue hecha con un espíritu, dijéramos, distinto al como actualmente se está, dijéramos, aplicando. O sea, porque volvemos a lo que tú dices, tema de aplicación. Tema de aplicación, porque la ley es un instrumento que le permite cuando por razones, y tú hiciste el ejemplo correcto, que todo el mundo sabe que esa persona es narcotraficante, pero una cosa es que yo sepa y otra cosa es que lo pueda probar el tema de esto. Entonces, pero esto es independiente del juicio penal. Penal. Es Sí. decir, Esto es autónomo. Aquí no, Ajá. este es autor porque Esto va es al contra bien, los a los bienes, no al imputado. Contra las Ajá, personas ni contra el imputado. Eso hay que dejarlo muy claro, la separación. Entonces, yo sé que esa persona vive viajando, tiene 7 carros, como 10 casas, pero no trabaja. Hay una presunción de que sus bienes provienen de una manera ilícita, pero una cosa es que yo lo sepa y otra cosa es que lo pueda probar. Entonces, penalmente no le puedo achacar que es narcotraficante. Pero bueno, no te puedo irme por este lado, con esta ley me permite irme a los bienes, que es una de las formas para destruir el crimen organizado. Si vos no quebrás fuentes de financiamiento a estos crímenes organizados, nunca lo vas a parar. Y es donde, decían en aquel entonces, es donde más les duele. No, y no solo es que le duela, en es el que bolsillo, no puede mantener una estructura delictiva sin no tener recursos para pagar esa estructura. Llámese sicarios, abogados, lo que tú querrás. ¿Me explico? Entonces, jueces, hábilmente, esta ley es una herramienta muy valiosa para la fiscalía para irse por el lado de los bienes y quebrar la estructura financiera del crimen organizado. Por eso es que digo yo, la ley para mí podrá tener algunos vicios de inconstitucionalidad, no sé, creo que sí, pero al final... Creo que sí, ¿en qué parte? En varias, por ejemplo, la imprescriptibilidad de la acción. 2, los jueces deben de aplicar la Constitución en manera directa, es decir, siguen la ley. Y lamentablemente la Constitución es un principio rector de que tiene que, para poder quitarle a alguien cualquiera de sus derechos, de la posesión, de la vida, deberá seguírsele un juicio previo y mediante una sentencia condenatoria. Así lo dice. ¿Me explico? La Constitución. Entonces, ¿qué pasa? Que si los jueces, que esto tiene que ver con la década de 1998, cuando se cambia todo el régimen garantista que teníamos anteriormente, se establece un código penal tipo para América Latina. Sí. Y dentro de eso, fíjate bien, la detención de la persona es el último instrumento que los jueces deben de aplicar siempre y cuando se les garantice el arraigo de la persona, que no se va a ir, porque la detención provisional de una marca, dijéramos, algo que solo los que están detenidos saben, y es que vos no te podés
defender con la misma manera, estando adentro que estando afuera. Son dos ópticas y los abogados saben perfectamente que no es lo mismo estar defendiendo a una persona en libertad, sin la presión de familia, sin la presión del imputado, viendo documentación, que estando defendiendo a una gente que esté metida un día, que es lo que la gente no ha dimensionado en este país, un día que se pase allá adentro, porque ahí no estás en un hotel de 5 estrellas, ¿me explico? Entonces la detención vendría a ser como el último recurso. Sin embargo, aquí eso no se ha dado. En la mayoría de los casos, la detención sigue siendo la principal herramienta para detener. Bueno, el sistema penal está tan... Hay 30 y pico de mil reos cuando el sistema solo tiene capacidad para 11,000. Ha sido declarado inconstitucional el sistema penal. Es decir, la ley sabiamente estableció el último recurso. Pero, ¿cuál es el problema? Que es a lo que yo me revelo, que o todos en el suelo o todos en la cama. Pero yo no le puedo aplicar la ley a mi adversario, ¿verdad? Y a mi amigo se la voy a interpretar. Eso no se vale. Decime quién con 4 dedos de frente puede estar en contra de una ley que persiga bienes del narcotráfico, que persiga de asociaciones ilícitas. Nadie puede estar en contra de esta ley. ¿En contra de qué se está? En que no se aplique la ley tal y como dice la situación. A mí yo no critico la actuación del fiscal y te quiero ser muy claro. El fiscal te puede pedir el alma, hermano. Allá el juez si se lo quiere dar. Incluso había un procesalista por ahí que dijo, pedir es obligación y dar es voluntad. Es decir, yo te puedo pedir como litigante cualquier cosa, pero allá el juez ve, sí. Lo que pasa es que está también aquel tema del que hemos hablado también, que se ha invertido la carga de la prueba, es decir, el acusado es quien debe probar que es inocente. Espérame, qué bien que tocas ese punto. Aquí no hay acusado. Y cuando la justicia es la que debe probar que es culpable. No, la presunción te dice que toda persona se reputa inocente mientras no le provees en juicio oral y público y se le garantice toda. Pero mira, la Fiscalía tiene una ley orgánica fiscal y tiene 3 principios fundamentales esa ley. Principio de legalidad, fíjate bien, el principio de imparcialidad y el principio de utilidad de la unidad de la acción. ¿Qué significa? Que la Fiscalía tiene que presentar la prueba de cargo y la prueba de descargo del imputado. No solo de un lado, sino de los dos. Pero eso no pero eso no sucede, por supuesto. Eso no lo vemos. Que no suceda. Claro. Pero la ley así lo dice. Y ahí regreso al principio de legalidad. Y no cada uno tiene la facultad que es la que me da la ley, sino lo que yo quiera. Es que si vamos a hacer lo que yo quiera, llegamos a una resolución déspota en este país. Entonces no le haga juicio. Entonces condenarlo y mátenlo de un solo al imputado. Cosa que mediáticamente sucede. No, sí, pero yo no voy a hablar sobre el tema mediático porque yo soy abogado. No soy locutor, no soy comentarista. No soy nada de eso, soy abogado. Yo veo principios. Si vos no me cambiás lo que dice la Constitución, pues hombre, tengo que aplicar, me guste o no la Constitución. Hombre. Jacqueline, la carga de la prueba. Es que mira, el derecho de defensa aquí se ha venido violentando ya hace días, en todos los procesos. Es decir, aquí primero lo asesinan civilmente y después le inician una investigación. Es decir, todos los procedimientos que se han hecho últimamente son juicios mediáticos. Y yo sí puedo hablar, pero no la Fiscalía. No Aquí los juicios mediáticos vienen de otro lado. Mediático. Es decir, aquí primero lo condenan mediáticamente. Y claro, si al pueblo salvadoreño usted le dice que este es corrupto, y la gente va a decir que lo linchen. Y con razón. Yo no tolero la corrupción. Y creo yo que se debe de combatir la corrupción, pero respetando los procesos. Pero nuestra Fiscalía General de la República, y yo no hablo de este fiscal, hablo de la historia de la Fiscalía General de la República, está interpretando mal su papel. Es decir, la Fiscalía General de la República cree, y digo históricamente, no me refiero a este fiscal específicamente, pues no, yo no debato personas. La institucionalmente, dice usted. La institución de la Fiscalía General de la República en El Salvador no cumple la Constitución, porque se ha convertido en una inquisición, acusando, pero no defendiendo la legalidad.
Y yo te voy a decir una cosa, si el fiscal siempre va a quedar inconforme cuando le ganan un juicio, pero para eso están los recursos. Para eso están los recursos, acuda a las instancias pertinentes, hay 3, 4 instancias que usted puede acudir y tiene el derecho de hacerlo, pero gana el proceso aplicando la ley. El tema es que aquí no se le da al indiciado la posibilidad de defenderse realmente. ¿Cómo se va a defender usted si ya lo sacaron en la televisión y ya le dijeron que usted es el mañoso? ¿Cómo te vas a limpiar vos la imagen? ¿Cómo vas a recuperar vos la imagen? Ahora, ¿Cómo vas a recuperar tu honor? Jamás lo recuperas. Eso pasa desde el más humilde hasta el más pintado, sí, pero lo que pasa, o desde el más bueno hasta el más malo. Pasa también. Lo que pasa es que cuando es un descalzo, cuando es una persona que no tiene dónde caer, pasa desapercibido. Yo estoy diciendo, tanto derecho tiene ese imputado de cuello blanco como lo tiene aquel imputado que... Lleno de tatuajes de maras. Lleno de tatuajes. Lo que pasa es que eso es difícil pero la Constitución no hace distinción. No, te digo, mediáticamente es difícil de tragárselo. Pero sí, porque los medios de... Mira, yo no, en este caso quiero ser muy claro, con todo y el riesgo que esto implica. En este tema no es problema ni de la fiscalía ni de los jueces, es problema también de como medios. Lo que pasa es que los medios, bajo el concepto de vender, dijéramos publicidad, amarillismo, lo que tú querrás, sacas. Te voy a hacer una pregunta a los dos. ¿En qué abona la verdad jurídica? ¿En qué abona el proceso que yo saqué al presunto imputado, amarrado como que garrobo o tirado, sucio, barbado? De short blanco y camisa blanca. ¿En qué abona? Pregunto yo. Sí. O sea, a la investigación. A la investigación o a la verdad jurídica. ¿Qué busco? Morbo. ¿Busco verdad? ¿Busco morbo? ¿O busco saña? Y esto viene desde todos los imputados que han pasado. Y a mí no me gusta hacer señalamientos, pero aquí no nos engañemos. Aquí todos nos presumimos culpables mientras no demostremos que somos inocentes. Y eso no dice la Constitución. Y los jueces, oí bien, los jueces están obligados a aplicar en forma directa la Constitución y estas son garantías. ¿Por qué la comunidad jurídica, los abogados, los penalistas no hablan de eso? Interesante pregunta. O los jueces también. No, interesante pregunta. Y no es que nosotros seamos valientes. No. Lo que te voy a decir, mi caso particular, a partir de que Dios me permitió vivir a partir de mi problema. Y litiga, ¿verdad, Julio? ¿Va que litigas? Y no le tenés miedo de defender el Estado constitucional de derecho. Yo estoy defendiendo principios que me he caracterizado por ser un hombre de derecha que cree en los principios como la forma para dirimir los conflictos. Lo que yo no creo y jamás he apoyado las situaciones discrecionales, ni mucho menos las interpretaciones. Si a mí no me gusta la resolución de un juez, porque fue adversario a mí, ¿qué hago yo? Apelo. Claro. Y me voy a una instancia. ¿Sabes? Si quiero terminar con esto. Porque aquí se habla de corrupción única y exclusivamente teniendo a la parte de dinero. Mira, corrupción también es no resolver en el plazo que la ley les da a los jueces. Corrupción es mantenerme en un estado de indefensión, de indecisión. Yo he llegado a la conclusión, Jacqueline y Tony, de que hace más daño la no resolución, fíjate bien, que la resolución misma. Porque cuando hay una resolución, pues yo evalúo o la acepto, me ahorco, me pego un tiro o apelo. Pero cuando hay una indefinición, cuando la inseguridad jurídica en mí no se da y esa pronta y eficaz cumplida justicia no se da, entonces sí creo que el país está retrocediendo. Yo quiero hacer un llamado más a la sensatez, un llamado más, dijéramos, a la tolerancia, a la comunidad jurídica. Veamos dónde estamos parados. Nadie puede estar en contra de que se revele toditito lo que está pasando en este país. Nadie puede estar. Yo soy el primero en decirte que lo demos. Pero de eso a que se violenten procesos que no los he inventado yo, y creo que tú tampoco. Está la Constitución. Y yo, y usted, funcionario, cuando le levantaron la mano, el 235, ¿qué dijo? Juro cumplir la Constitución. Y hacer cumplir. Cualquiera, y ateniéndose a su texto cualquiera que fuera en la resolución. Estamos incumpliendo el 235 desde ya hace días. Bueno, pero entonces deduzcámosle responsabilidades. Yo he levantado la mano y he prometido tirar a la pausa en los tiempos establecidos. Tenemos que ir a la pausa.
solo antes, porque quisiera abordar temas políticos también de lo que está pasando. Jacqueline, es que el tema de abogado es apasionante y me vine a encontrar con otro abogado que también es apasionado. Apasionada de mi profesión, mi querido Julio. Jacqueline, ¿haría usted cambios o modificaciones a esta ley o está bien y volvemos y concluimos que es un tema eminentemente de aplicación? Sí, yo creo, fíjate, Tony, y quiero ser honesta y sincera en esto. Yo creo que hay que revisar el reglamento que se hizo. Sí, porque tengo mis dudas, Julio, tengo mis dudas. No puede ir más que la ley. Pero aquí en este país todo puede suceder. Tengo mis dudas si hay alguna interpretación de aplicación de la ley en el reglamento que se haya saltado la ley. ¿Usted tiene iniciativa de ley, diputada? No, por eso le digo. Pero yo de acuerdo a lo que la ley dice, sinceramente le digo, hombre. yo de acuerdo a lo que la ley dice. No es la ley. Mira, Tony, la ley está clara. La ley tiene procedimientos específicos, expeditos. Es decir, aquí no es un problema de la ley, es un problema de interpretación. Lo que sí nosotros debemos de sentar un precedente, eso sí creo yo, es que en este país se comete el delito de prevaricato una y otra vez. Pero mira, ¿sabes qué? A mí me enseñaron en mi época de estudiante y después de profesor que uno de los principios de hermenéutica jurídica que yo amo y lo defiendo es la literalidad de la ley. Cuando el sentido de la ley es clara, no se desatiende el tenor literal, sobre pretexto es consultar su espíritu. Sí. Es decir, si la ley me dice cómo actuar, claro, ¿por qué la voy a interpretar? El problema, interpreto lo oscuro. Sí, pero el problema... Lo oscuro, no lo que está claro. El problema es lo que yo he venido sosteniendo, mi querido Tony. Desde que los 4 magistrados, no quiero meterme a hablar de los 4, desde el momento en que los 4 señores magistrados de la Sala de lo Constitucional comenzaron a sentar jurisprudencia, donde ya la literalidad de una ley no es válida, sino la gran fumada que se dieron cuando fueron a pensar, porque han interpretado la Constitución haciendo caso omiso de la literalidad. Yo creo que ese precedente jurisprudencial les está dando alas a la onda grupera de algunos jueces. Pausa, volvemos. Estás escuchando Bola al Centro, en el territorio del adulto joven. Somos 102.9. Donde quieres estar. Escuchas Bola al Centro, para entender la política desde la experiencia política. Gracias a Boca de Lobo y Drinkit. Muy bien, agotado el tema de la ley de extinción de dominio, hay que hablar un poco de la política criolla. Son ya las 7:16, nos quedan unos 10-15 minutos. Arena dijo que se retiraba de las negociaciones en Casa Presidencial de todos los temas de los que se están hablando, fiscalidad, déficit, bajar los 3 puntos, ¿verdad? En 3 años, el acuerdo ya de noviembre, tema del café y todo esto, porque Eugenio Chicas, a quien tuvimos esta mañana aquí con nosotros como invitado, pues habría llamado segundona a Milena Calderón de Escalón, y por eso pues Arena también se retira, hasta que no haya una disculpa personal. ¿Cómo decís que le dijo? Segundona. ¿Qué significa la palabra? Segunda acuerdo, pues. Sí, porque no llega Mauricio Interiano, entonces que había mandado una representante, que no toma las decisiones y que tiene que ir a preguntar. Vamos a ver, me gusta la maestra de la política primero. Mira, Arena tiene una decisión desde que el FMLN llegó al gobierno. Y la decisión de Arena es recuperar el gobierno. Y en esa... Lo cual es legítimo. Es legítimo. Lo que no se vale es que jugues con las grandes decisiones de este país que no le afectan al gobierno, ni al partido en el gobierno, sino que le afectan a la generalidad. Pero Arena ha tenido esa conducta. Yo te aseguro que mañana atropellan a un perrito, y porque atropellaron a ese perrito,
se van a retirar de la mesa porque no le pidieron perdón al perrito. Es decir, Arena ha tenido una actitud de seguir buscando justificaciones para no entrarle a fondo al tema. Y te pongo un caso. Cuando iniciamos, que hoy ese tema debemos de entrarle con todo, que ojalá vamos a tener la oportunidad quizás con Julio compartirlo. Cuando iniciamos en este país la discusión del sistema de pensiones, ojo, el sistema de pensiones fracasado en este país es criatura de Arena. Y Arena debe de hacerse cargo. Ellos lo crearon. Yo no voté por eso. Mi partido no votó por eso. Sin embargo, estamos enfrentando el problema y tratando de buscarle solución al problema. Pero la primera excusa que Arena puso fue la bendita mesa técnica. Yo solo hago relación porque esta justificación que está inventando Arena solo son actos de dilación para no tomar decisión en nada. O sea, Arena no tiene ningún interés de ayudar a sacar adelante este país. Poner la mesa técnica, se le da la mesa técnica y después que había que traer técnicos para que discutieran la propuesta. Hasta este día, desde hace más de un año que iniciamos el debate, mi querido Tony, Arena no ha presentado una propuesta de reforma. Pero ya hay una propuesta. Pero no la ha presentado Arena, no la ha presentado Arena. O sea, yo estoy hablando como partido, porque si usted está vetando una propuesta, ¿cuál es la suya? Si usted dice que eso no sirve, ¿cuál es lo bueno según usted? O sea, es decir, ¿cuál es tu alternativa? ¿Cuál es tu opción? Entonces, Arena no ha tenido la menor intención seria de entrarle a fondo al debate de esos temas. El tema de pensiones no es muy popular. O sea, es decir, vos hablas de pensiones aquí y te comienzan a decir cualquier cosa y entonces como ya vas a ser candidato, te inhibís de hablar de reforma de pensiones. Y no tomas en cuenta, Tony, que el tema de pensiones, quienes tienen posibilidades de pensionarse en este país, solo es el 29% de los que trabajan. 29%. Es decir, de cada 10 personas que trabajan, solo 3 tienen posibilidades de pensionarse. Sin embargo, ese 3% hace una publicidad negativa para entrarle al tema. Entonces, que hoy Arena se retira por otra excusa, eso a mí ya no me sorprende. Yo lo que hago un llamado no es a Arena como instituto. Yo hago un llamado, Tony, a los diputados que le pidieron el voto a la gente y que le dijeron que iban a votar por conciencia. A esos hago el llamado, porque si esos diputados que le fueron a pedir el voto a la gente y le dijeron que ellos no iban a votar con su partido porque ellos iban a votar por conciencia, este es el momento que lo demuestren. Que ha habido un par que se han distanciado de algunas decisiones de la cúpula partidaria. No, eso ya vamos. Mire, eso es habladito, pero diputados que digan que van a apoyar una iniciativa y que van a votar diferente al partido, no hay. Eso es un fraude. Entonces, mi llamado, más que Arena como partido. Ustedes como FMLN no dijeron eso. Es decir, ustedes votarían en bloque. Yo pedí el voto por una plataforma legislativa. Y esa es la que le debo de rendir cuenta a mi pueblo cuando salga el 30 de abril del 2018. Es decir, los diputados de Arena le pidieron el voto al pueblo de manera personal. Hay algunos que prometieron cosas que no han hecho y que seguramente van a hacer uso de a lo mejor que el pueblo se le ha olvidado y le van a volver a prometer lo mismo. Entonces, mi llamado, más que seguir insistiendo con Arena, porque Arena tiene una decisión y ya está en campaña, es a esos diputados y diputadas que le pidieron el voto al pueblo y que le dijeron que iban a ir a resolver los problemas del pueblo. Julio, desde la derecha. Mira, fíjate que la gran ventaja que tienen ustedes, Jacqueline, es que no tienen oposición, hombre. Sí, esa es una gran ventaja. Ya ustedes del otro lado, quién sabe cómo hubiera sido. Y diga esto porque una oposición tiene que ser constructiva. Una oposición para ser fuerte no tiene que ser obcecada. Sí, bueno, ok, ¿cuál es mi forma? En política se dice que hay cosas que se dicen pero no se hacen. O sea, yo políticamente hablando nunca digo me retiro de nada. Es decir, políticamente no es viable. No hay que dinamitar los puentes nunca. Es que ¿sabes por qué? Porque vas a regresar, hombre. Entonces vas a ser peor. Bueno, yo no dijeron que no iban a apoyar las medidas extraordinarias, pues. Y las apoyaron. Dijeron que no regresaron y regresaron. Entonces yo creo que mejor
mejor no. Ahora están esperando una disculpa personal de Eugenio Yo no sé Chicas. si se la van a dar o no. No sé, primero creo que este señor Chicas, él es secretario, no es el gobierno. O sea, si hubiera sido el presidente, pues puedo entender yo. Creo que ha sido un exabrupto del señor, ¿verdad? Porque ha habido un par de veces que se le ha ido la mano. Pero al margen de esto, porque para mí todas las personas, máxime las mujeres, se merecen el respeto por el hecho de ser mujeres, ¿verdad? Independientemente si somos afines o no somos afines. Creo que si lo hizo, por eso creo... Estuvo mal. Estuvo mal. Quizás esa es para mí estuvo mal. Pero al margen de esto, yo creo que Arena tiene que ser un replanteamiento. Te voy a decir por una cosa. Porque al final terminan haciendo las cosas que dicen que no lo hacen. Y hay más desgaste que beneficio. Jacqueline puede ser mi adversaria política, pero no es mi enemiga. Busquemos puntos de coincidencia. ¿En qué? En beneficio de todos. Y si difiero con vos en un planteamiento, que haya algunos diputados disidentes, discúlpame, yo no acepto eso. Si tú quieres ser independiente, pues crea tu partido o ándate de independiente. Pero si te alberga la ideología de un partido, te acobija a la sombra de un partido, tenés que ser fiel a tus principios. ¿Aplica eso para los jóvenes que ya no están en la juventud de Arena? Pues yo no sé. Que tuvieron una voz disidente y dicen ellos no abrazaron los principios del partido. Tienen todo el derecho de irse. Yo no estoy donde no me quieren, ni mucho menos donde yo no me sienta cómodo. No se fueron ellos No, entiendo que renunciaron. Que renunciaron. Lo fueron, no sé, pero por lo menos públicamente entiendo que renunciaron. Y lo que quieren dar a entender que renunciaron por algún tipo de simpatía, algo, creo que eso es un error, que un partido saque a alguien porque tenga una preferencia sexual diferente. No, creo que eso no es. Allá en tu carácter personal, si tú querés hacer algo, hacelo. Pero los partidos tienen principios y yo o los acepto o me voy. Aquí no hay medias tintas. Si vos querés manejarte en un grado de autonomía, pues hombre, están las candidaturas no partidarias. Ahora, a ver cómo lo va. Pasa eso con Nayib Bukele. Pero solo déjame terminar una obsesión. No confundas la obediencia partidaria con la disciplina partidaria. Todo, hasta los curas tienen disciplina. Todo en la vida hay disciplina, señor. Si no hay disciplina en un partido, esto es lo de no acabar. Entonces yo sí creo de que si no quiere usted que lo manden, si no quiere obedecer principios, váyase de candidato independiente. Y ya vas a ver que chiche es el volado. No, yo creo que hay que ponerle pasa eso con Nayib Bukele en el FMLN, Jacqueline. Mira, yo lo único que puedo decir de Nayib que es un excelente alcalde. Un excelente alcalde. Pero ha tenido voces disidentes. Y que como FMLN estamos satisfechos y satisfechas de su gestión. He dicho. Imagínense, le dije en son y en broma, Jacqueline fuma abajo de agua, no abajo y te hace el golpe. No, te dio la respuesta. Ahora, mientras todo esto pasa, vaya, ahí está el tema de pensión. Hay dos propuestas. Sistema mixto que presentó el gobierno, que no tiene el apoyo de Gana, de PCN, PDC y Arena, y ahora hay otra propuesta de una iniciativa ciudadana. Dijo Eugenio Chicas, bueno, ahí está la propuesta, puede haber un híbrido. Discuten, busquemos los puntos de coincidencia. Si al final ambas, debo de creer que ambas van protegiendo a los trabajadores, porque el pisto no es ni del gobierno, ni de los nosotros los que hemos cotizado. A ver, qué bonito que vamos a venir a decir, mire, a partir de mañana, mira, en este país nadie ha dicho cuánto ha dejado el sistema de pensiones de percibir por la falta de rentabilidad de las pensiones. Entonces, ¿por qué no nos sentamos con los que están en el gobierno y decimos, mira, esta es nuestra posición, evaluemos la tuya y que salga la que más favorable al trabajador? Decime que yo por lo menos no alcanzo a entender que hayan 4 dedos de frente en cada uno. En el frente hay gente muy inteligente, en Arena hay gente muy... Yo lo que más siento es que no hay voluntad política de poner las cosas para adelante. ¿Sabes por qué? Lamentablemente estamos en un año preelectoral que cualquier acción o trato de denigrar a mi adversario o lo trato de destruir en beneficio electoral, y ahí es donde yo
me separo de esa posición. Y yo debo de lamentar, Tony, que ese tema de pensiones haya llegado hasta esta fecha. Porque ese debate lo iniciamos hace un año. Y si hubiese habido voluntad de parte de Arena de entrarle, de echarse el trompo al uña y de decir, vamos a buscar resolver el tema de pensiones, porque el tema de fondo de pensiones no es tu aportación, cuánto tú ahorras, no es si tu ahorro va a una cuenta individual, no es si tú te jubilás a los 55, 60 años, ese no es el problema del sistema. El problema que hay que resolver del sistema es la sostenibilidad de los que ya están jubilados, que son más de 90,000. Ese es el gran meollo del asunto que hay que debatir con sinceridad. Jacqueline, ¿usted ya tuvo chance de ver la propuesta de esta iniciativa ciudadana? Sí, medio la hemos ojeado. ¿En la fracción? En la fracción no se ha discutido. Yo personalmente, porque procuro que cada iniciativa que entra a la asamblea, informarme un poco, no he dicho que la he analizado, pero sí creo yo que tiene, por lo menos, sin adelantar criterio, porque como aquí tenemos a jueces analizando la coyuntura nacional, yo no quiero adelantar criterio en el tema de la propuesta que se ha hecho de parte de Asafondo, pero sí debo de advertir por lo menos... Está Fusades, está contra de FOP. Pero no hay diferencia. Debo de advertir por lo menos unas 3 falencias que a mí me parece, y estoy hablando a priori, no la estoy descalificando, pero unas 3 falencias del proyecto. Usted como diputada puede hacerlo. No la puedo descalificar porque yo prefiero conocer su contenido integral y de acuerdo a las cosas que coinciden la juntamos con la otra propuesta. Eso es lo sensato que esperarías de los diputados. O sea, yo no puedo decir que no sirve, solo le puedo decir que advierto por lo menos 3 falencias. Uno, que la propuesta hecha de esa forma no resuelve lo que ya le dije al principio, es decir, no resuelve la sostenibilidad del sistema. Esa es una primera falencia que tiene el proyecto. La segunda falencia que yo advierto del proyecto es que no estoy tan segura, fíjese, porque nosotros somos algo mala paga. Y debo decirlo, o sea, no estoy tan segura si abriendo la posibilidad, y solo estoy criticando esa propuesta, de que de sus ahorros usted pueda hacerle préstamos al ahorrante, si eso no se va a convertir al final en un saqueo, que eso pasó con el sistema público, y usted lo que va a dejar ahí es un gran hueco. Se va a gastar mientras esté trabajando de manera gradual. Y cuando se jubile. Yo también de manera gradual. Tengo una observación. Y cuando se jubile. Y la tercera falencia que yo le veo a la ley es que no trata el problema integral. Y de fondo, ¿me entiendes? Aquí no se trata de incrementarle la edad, se trata de incrementarle ¿Qué les parece si nos volvemos a juntar en el programa a primera hora o en este mismo en un par de días? Lo último que dije. Sí. Mira, esto se llama sistema de retiro, es decir, que yo puedo disponer cuando yo me haya retirado, porque ese es mi seguro al final. Yo puedo entender que tengo apremiantes decisiones que hacer. No comparto yo personalmente el retiro del 25%. Es decir, porque no estamos acostumbrados a un manejo. Bueno, si no lo puedes ver en el uso de las tarjetas de crédito, claro. No sabemos manejar nuestro crédito y hay que decirlo con mucha propiedad. Entonces, mejor esperar el sistema de retiro o buscar otra prestación. Yo no conozco, sí. Pero no creo que sea lo más conveniente de acuerdo a nuestra cultura del manejo de crédito, que me adelanten algo. Para matar el venado y repartir el cuero hay que matarlo primero y no repartirlo antes de tenerlo. Pero solo quiero cerrar diciendo, Tony, que el FMLN estamos abiertos a discutir la propuesta que se ha hecho. Y me parece es más, estamos esperando, porque se le pidió a los mocionantes que nos presenten una especie, digamos, de estudio técnico que nos demuestre a nosotros que los cálculos que ellos han hecho, ¿verdad?, pueden ser cálculos reales a la hora de establecerlo en la ley, pero estamos abiertos a debatirlo. Jacqueline, siempre es un gusto tenerla con nosotros. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la Por gente primera vez con Julio, que está opinando y que dice que les ha gustado mucho el programa esta noche. Julio, siempre también, esta es tu casa. Yo de Julio aprendo mucho todos los días, cada vez lo veo por allá. Quizás por allá por la televisión. Sí, no digo para no hacer propaganda. Te quiero decir una cosa, ojalá haya madurez en lo que hemos hablado. No es fácil, créemelo.
Mi respeto, yo siempre he tenido, dijéramos, respeto como parlamentaria, pero hoy no la quiero ver así, la quiero ver como colega, como abogado. No creas que es fácil sostener estas posiciones públicamente. Y como dijimos, es un tema del que nadie habla. Porque hay muchos asolapados, y oí bien con la palabra que te lo estoy diciendo, que en privado es que tenés razón. Sí, pero ¿por qué no lo exponen? Si yo no estamos diciendo malas palabras, estamos dando nuestro punto de vista. Es mejor. Controvertímelo. Sí. Eso es lo que hemos hecho este día. Sí. Y a mí sí me gusta debatir cuando hay que debatir y con quién debatir. Así que el agradecido soy yo, Tony, y espero que no sea la última. No, debes de fundar un programa que le pongas Observatorio Jurídico. ¿Ah? Para que traigas de todos los gustos, gracias colores a y sabores, ¿sí o no? Gracias a nuestros patrocinadores. Observatorio Jurídico. Sí. Gracias a nuestros patrocinadores Drinkit y Boca de Lobo. Y gracias a usted, amigo Radio Escucha. Esto fue Bola al Centro. La opinión de quienes hacen opinión viene para gente grande. Esto fue Bola al Centro. Escuche Bola al Centro los miércoles a las 6 de la tarde y su reprise los jueves a la 1 de la tarde por Radio 102.9. Bola al Centro. La opinión de quienes hacen opinión.